Buenas tardes, mi nombre es Susana Inés Corona Ortega, estudiante del Instituto Tecnológico de Arizaba, de la carrera de Ingeniería Industrial. Como primer punto tenemos la realización de una auditoría, que se encuentra en las generalidades. Esta cláusula contiene orientación sobre cómo preparar y llevar a cabo una auditoría específica como parte de un programa de auditoría. El grado en que las disposiciones de esta cláusula son aplicables depende de los objetivos y el alcance de la auditoría específica. El siguiente tema, iniciando desde la auditoría, que están las generalidades, que es la responsabilidad de llevar a cabo la auditoría. Deberá permanecer con el líder del equipo de auditoría, asignando hasta que se complemente la auditoría. Para iniciar una auditoría deberán considerarse los pasos. Sin embargo, la secuencia puede variar según el auditado, los procesos y las circunstancias específicas de la auditoría. El siguiente tema es establecer contacto con el auditado. El líder del equipo del auditor debería asegurarse que se establezca contacto con el auditado para confirmar los canales de comunicación, confirmar la autoridad para realizar la auditoría, proporcionar información relevante sobre los objetivos, alcance, los criterios, los métodos y la composición del equipo de auditoría. Solicitar acceso a información relevante para fines de planificación, incluida información sobre los riesgos y oportunidades. Determinar los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Confirmar el acuerdo con el auditado. Hacer arreglos para la auditoría. Determinar los arreglos específicos. Acordar la asistencia de los observadores, determinar cualquier área de interés y resolver problemas relacionados. El siguiente tema es determinación de la viabilidad de la auditoría. La viabilidad de la auditoría deberá determinarse para proporcionar una confianza razonable de que se puedan lograr los objetivos de auditoría. La determinación de la viabilidad deberá de tener en cuenta factores como la disponibilidad de lo siguiente: información suficiente y apropiada, cooperación adecuada del auditado, tiempo y recursos adecuados para realizar la auditoría. Tenemos la preparación de actividades de auditoría, que dentro de ese tema está realizar revisión de información documentada. La información documentada del sistema de gestión relevante del auditado deberá ser revisada para recopilar esta información para comprender las operaciones del auditado y preparar las actividades de auditoría y los documentos de trabajo de auditoría aplicables, por ejemplo, en procesos y funciones. Establecer una visión general del alcance de la información documentada para determinar la posible conformidad con los criterios de auditoría y detectar posibles áreas de preocupación, como diferencias, omisiones o conflictos. La información documentada deberá incluir, pero no limitarse a documentos y registros del sistema de gestión, así como informes de auditoría interiores. Planificación de auditoría. El enfoque basado en el riesgo para la planificación. El líder del equipo de auditoría deberá adoptar un enfoque basado en el riesgo para planificar la auditoría con base en la información del programa y en la información documentada proporcionada por el auditado. La planificación de auditoría deberá considerar los riesgos de las actividades de auditoría en los procesos del auditado y proporcionar la base para el acuerdo entre el cliente de auditoría, el equipo de auditoría y el auditado con respecto a la realización de la auditoría. La planificación deberá facilitar la programación eficiente y la coordinación de las actividades de auditoría para lograr los objetivos de manera efectiva. La cantidad de detalles proporcionados en el plan de auditoría deberá reflejar el alcance y la complejidad de la auditoría, así como también el riesgo de no alcanzar los objetivos de auditoría. Están los detalles de planificación de auditoría. La escala y el contenido de la planificación de auditoría pueden diferir, por ejemplo, entre auditorías iniciales y posteriores, así como entre auditorías internas y externas. La planificación de la auditoría deberá ser lo suficientemente flexible como para permitir cambios que puedan ser necesarios a medida que avanzan las actividades de auditoría. La planificación de la auditoría deberá abordar o hacer referencia a lo siguiente:
a los objetivos de la auditoría, al alcance de la auditoría, incluida la identificación de la organización, los criterios de auditoría y cualquier información documentada, las ubicaciones físicas y virtuales, las fechas, el tiempo previsto y la duración de las actividades, la necesidad de que el equipo de auditoría se familiarice, los métodos de auditoría, las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de auditoría. La planificación de la auditoría deberá tener en cuenta la identificación del representante del auditado, el lenguaje de trabajo y de informes, los temas de informe y de auditoría, arreglos de logística y comunicaciones, cualquier acción específica que se tome para aprobar, cuestiones relacionadas con la confidencialidad y la seguridad de la información, cualquier acción de seguimiento de una auditoría anterior u otra fuente, por ejemplo, lecciones aprendidas, revisiones de proyectos, cualquier actividad de seguimiento de la auditoría planificada. Los planes de auditoría deberán representarse al auditado. Cualquier problema con los planes de auditoría deberán resolverse entre el líder del equipo de la auditoría, el auditado y, si es necesario, las personas que gestionan el programa de auditoría. También tenemos la asignación del trabajo de auditoría. El líder del equipo de auditoría, en consulta con el equipo de auditoría, deberá asignar a cada miembro del equipo la responsabilidad de auditar procesos, actividades, funciones o ubicaciones específicas, y el equipo de la responsabilidad de auditar procesos y según corresponda. Dichas asignaciones deberán tener en cuenta, según corresponda, autoridad para la toma de decisiones, la imparcialidad y el objetivo. Las reuniones del equipo de auditoría deberán ser llevadas a cabo según correspondan por el líder del equipo de auditoría, a fin de asignar asignaciones de trabajo y decidir problemas de posibles cambios. La preparación de información documentada para auditoría. Los miembros del equipo de la auditoría deberán recopilar y revisar la información relevante para sus asignaciones de auditoría y preparar la información documentada para la auditoría, utilizando cualquier medio apropiado. La información documentada para la auditoría puede incluir, pero no se limita a, listas de verificación físicas o digitales, detalles de muestreo de auditoría, información audiovisual. El uso de estos medios no deberá restringir el alcance de las actividades de auditoría, que pueden cambiar como resultado de la información recopilada durante la auditoría. El siguiente tema es la realización de actividades de auditoría, que se encuentran en las generalidades. Las actividades de auditoría normalmente se llevan a cabo en una secuencia definida como se indica en este paso. Esta secuencia puede variar para adaptarse a las circunstancias de las auditorías específicas. Está la asignación de roles y responsabilidades y guías y observadores. Los guías y observadores pueden acompañar el equipo de auditoría con la aprobación del líder del equipo de auditoría, el cliente de auditoría o el auditado. No deberán influir ni interferir en la realización de la auditoría. Si esto no puede garantizarse, el líder del equipo, o sea, el auditor, deberá tener el derecho de negar la presencia de observadores durante ciertas actividades de auditoría. También se encuentra la realización de la reunión de apertura, que es el propósito de la reunión de apertura es confirmar el acuerdo de todos los participantes, por ejemplo, el auditado equipo de auditoría con el plan de auditoría, presentar el equipo de auditoría y sus roles, garantizar que se puedan garantizar todas las actividades de auditoría planificadas. Se deberá celebrar una reunión de apertura con la administración del auditado y cuando corresponda con los responsables de las funciones o procesos a auditar. Durante la reunión se deberá brindar la oportunidad de hacer preguntas. Para otras situaciones de auditoría, la reunión puede ser formal y los registros de asistencia deberán conservarse. Tenemos también la comunicación durante la auditoría. Durante la auditoría puede ser necesario hacer arreglos formales para la comunicación dentro del equipo de auditoría.
así como con el auditado, el cliente de auditoría y potencialmente con partes interesadas externas, especialmente cuando los requisitos legales y reglamentarios requieren la notificación obligatoria de incumplimiento. El equipo de auditoría deberá consultar periódicamente para intercambiar información, evaluar el proceso de la auditoría y reasignar el trabajo entre los miembros del equipo de auditoría según sea necesario. Tenemos la disponibilidad y acceso a la información de la auditoría. Los métodos de auditoría elegidos para una auditoría dependen de los objetivos de auditoría definidos, el alcance y los criterios, así como la duración y la ubicación. La ubicación es donde la información necesaria para la actividad de auditoría específica está disponible para el equipo de auditoría. Esto puede incluir ubicaciones físicas y virtuales, dónde, cuándo y cómo acceder a la información de auditoría. Es crucial para la auditoría. Esto es independientemente de dónde se crea, usa y almacena la información. Tenemos la revisión de información documentada durante la realización de la auditoría. La información documentada relevante del auditado deberá ser revisada para determinar la conformidad del sistema, recopilar información para apoyar las actividades de auditoría. La revisión se puede combinar con las otras actividades de auditoría y puede continuar a lo largo de la auditoría. Tenemos el siguiente punto, que es la recopilación y verificación de información. Durante la auditoría, la información relevante para los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría, incluida la información relacionada con las interfaces entre funciones, actividades y procesos, deberá recopilarse mediante un muestreo apropiado y deberá verificarse en la medida de lo posible. Solo la información que pueda estar sujeta a cierto grado de verificación deberá aceptarse como evidencia de auditoría. Cuando el grado de verificación es bajo, el auditor deberá hacer su juicio profesional para determinar el grado de confianza que se le puede atribuir como evidencia. Tenemos la generación de hallazgos de auditoría. La evidencia de auditoría deberá ser evaluada contra los criterios de auditoría para determinar los hallazgos de auditoría. Los hallazgos de auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría. Cuando el plan de auditoría lo especifica, los hallazgos de la auditoría individual deberán incluir conformidad y buenas prácticas junto con su evidencia de respaldo, oportunidades de mejora y cualquier recomendación del auditado. Se deberán registrar las no conformidades y su evidencia de auditoría de respaldo. Las no conformidades se pueden clasificar según el contexto de la organización y sus riesgos. El siguiente tema es la determinación de conclusiones de auditoría, el cual es la preparación para la reunión de clausura. El equipo de auditoría deberá consultar antes de la reunión de cierre para revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información, acordar las conclusiones de la auditoría, preparar recomendaciones si así lo especifica el plan de auditoría, discutir el seguimiento de la auditoría. También tenemos el contenido de las conclusiones de auditoría. Las conclusiones de la auditoría deberán abordar cuestiones tales como las siguientes: el grado de conformidad con los criterios de auditoría y la solidez del sistema de gestión, incluida la eficacia del sistema de gestión para alcanzar los resultados previstos, la implementación, el mantenimiento y la mejora de efectivos del sistema de gestión, el logro de los objetivos de la auditoría, la cobertura del alcance de la auditoría, hallazgos similares realizados en diferentes áreas que fueron auditadas o de una auditoría conjunta o previa. Si el plan de auditoría lo especifica, las conclusiones de la auditoría pueden llevar a cabo recomendaciones de mejora o a futuras actividades de auditoría. Tenemos la realización de la reunión de auditoría, de clausura. Se deberá realizar una reunión de cierre para presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría. La reunión de cierre deberá ser presidida por el líder de equipo de auditoría y asistida por la administración de auditoría, e incluir, según esto, los responsables de las funciones o procesos que han sido auditados,
el cliente de auditoría, otros miembros del equipo de auditoría, otras partes interesadas relevantes, según lo determine el cliente de auditoría. Tenemos la preparación y distribución del informe de auditoría, que tiene como subtema la preparación del informe de auditoría. El líder del equipo auditor deberá informar las conclusiones que la auditoría, de acuerdo con el programa de auditoría. El informe de auditoría deberá proporcionar un registro completo, preciso, conciso y claro de la auditoría e incluir o hacer lo siguiente: objetivos de auditoría, alcance de la auditoría, la identificación del cliente de auditoría, la identificación del equipo de auditoría, fechas y lugares donde se llevarán a cabo las actividades de auditoría, criterios de auditoría, hallazgos de la auditoría y evidencia relacionada, las conclusiones, una declaración sobre el grado en que se han cumplido los criterios. Cualquier opinión divergente no resulta entre el equipo de auditoría. Las auditorías por naturaleza son un ejercicio de muestreo. Distribuir el informe de auditoría. El informe de auditoría deberá emitirse dentro del tiempo acordado. Si se retrasa, los motivos deberán comunicarse al auditado y a las personas que gestionan el programa de auditoría. El informe de auditoría deberá estar fechado, revisado y aceptado según corresponda, de conformidad con el programa de auditoría. Completar la auditoría. La auditoría se completa cuando se han llevado a cabo todas las actividades de auditoría planificadas o según se acuerde con el cliente de auditoría. Por ejemplo, puede haber una situación inesperada que impida completar la auditoría de acuerdo con el plan de auditoría. La información documentada relativa a la auditoría deberá conservarse o eliminarse por acuerdo entre las personas participantes y de acuerdo con el programa de auditoría y los requisitos aplicables. La realización de seguimiento de auditoría. El resultado de la auditoría puede, dependiendo de los objetivos de la auditoría, indicar la necesidad de correcciones o de acciones correctivas u oportunidades de mejora. Tales acciones, como generalmente son decididas y llevadas a cabo por el auditado dentro de un plazo acordado. El auditado deberá mantener informadas a las personas que gestionan el programa de auditoría y al equipo de auditoría sobre el estado de estas acciones. La finalización y efectividad de estas acciones deberá ser verificada. Evaluación de auditores, que se encuentra en las generalidades. La confianza en el proceso de auditoría y la capacidad para lograr sus objetivos depende de la competencia de las personas que participan en la realización de las auditorías, incluidos los auditores y el líder del equipo de auditoría. La competencia deberá evaluarse periódicamente a través de un proceso que considera el comportamiento personal y la capacidad de aplicar el conocimiento y las habilidades adquiridas a través de la educación, la experiencia laboral, la información de auditores y la experiencia de auditoría. La evaluación de la competencia del auditor deberá planificarse, implementarse y documentarse para proporcionar un resultado objetivo. Tenemos la determinación de la competencia del auditor, que se encuentra en las generalidades. Al decidir la competencia necesaria para una auditoría, los conocimientos y habilidades de un auditor relacionados con lo siguiente deberán ser considerados: el tamaño, naturaleza, complejidad, productos, servicios y procesos de los auditados, los métodos para auditar, las disciplinas del sistema de gestión, la complejidad y los procesos del sistema, los tipos y niveles de riesgos, los objetivos y el alcance del programa de auditoría, la incertidumbre en el logro de los objetivos. También tenemos el comportamiento personal. Los auditores deberán poseer los atributos necesarios para que puedan ser actuados de acuerdo con los principios de auditoría descritos. Los auditores deberán exhibir un comportamiento profesional durante la realización de las actividades de auditoría. Los comportamientos profesionales deseados incluyen ser ético, es decir, justo, veraz, sincero, honesto y discreto, de mente abierta,
diplomático, observador, perceptivo, versátil, tenaz, decisivo, autoeficiente, capaz de actuar con fortaleza, abierto a la mejora. El siguiente tema es conocimiento y habilidades, que se encuentran las generalidades. Los auditores deberán poseer el conocimiento y las habilidades necesarias para lograr los resultados esperados de las auditorías que se espera que realicen. Competencia genérica a un nivel de disciplina y conocimientos. El líder del equipo de auditoría deberá tener los conocimientos y habilidades adicionales necesarios para proporcionar liderazgo al equipo de auditoría. Como subtema tenemos los conocimientos genéricos y habilidades de los auditores del sistema de gestión. Los auditores deberán tener conocimiento y habilidades en las áreas que se detallan a continuación. Principios, procesos y métodos de auditoría. Un auditor deberá ser capaz de comprender los tipos de riesgos y oportunidades, planificar y organizar el trabajo de manera efectiva, realizar la auditoría dentro del cronograma acordado, priorizar y enfocarse en asuntos importantes, comunicarse de manera efectiva, recopilar información mediante entrevistas efectivas, comprender la idoneidad y las consecuencias del uso de técnicas, entender y considerar las opiniones de los expertos técnicos, auditar un proceso de principio a fin. Las normas del sistema de gestión y otras referencias. El conocimiento y las habilidades en esta área le permiten al auditor comprender el alcance de la auditoría y aplicar criterios de auditoría. También se encuentra lo que es la organización y su contexto, y los requisitos reglamentarios y legales aplicables y otros requisitos. El siguiente tema es la disciplina y competencia sectorial específica de los auditores. Los equipos de auditoría deberán tener la disciplina colectiva y la competencia específica del sector apropiada para auditar los tipos particulares de sistemas y sectores de gestión. La disciplina y la competencia auditorias específicas del sector incluyen lo siguiente: requisitos y principios del sistema de gestión, fundamentos de las disciplinas y sectores relacionados, aplicación de disciplina, métodos, técnicas, procesos y prácticas. También tenemos la competencia genérica del líder del equipo de auditoría. Con el fin de facilitar la realización eficiente y efectiva de la auditoría, un líder del equipo de auditoría deberá tener la competencia para planificar la auditoría y asignar tareas de auditoría de acuerdo con la competencia específica de los miembros. Discutir cuestiones estratégicas con la alta dirección del auditado. Desarrollar y mantener una relación de trabajo colaborativo entre los miembros del equipo de la auditoría. Gestionar el proceso de auditoría. Representar al equipo de auditoría en las comunicaciones con las personas que gestionan el programa de auditoría. Llevar el equipo de auditoría a alcanzar las conclusiones. Preparar y complementar el informe de auditoría. El siguiente tema es la conocimiento y habilidades para auditar múltiples disciplinas. Al auditar múltiples sistemas de gestión de la disciplina, el miembro del equipo de auditoría deberá comprender las interacciones y la sinergia entre los diferentes sistemas de gestión. Los líderes del equipo de auditoría deberán comprender los requisitos de cada uno de los estándares del sistema de gestión auditados y reconocer los límites de su competencia en cada mes de una de las disciplinas. El siguiente tema es alcanzar la competencia del auditor. La competencia del auditor se puede adquirir usando una combinación de lo siguiente: completar con éxito programas de capacitación, experiencia en un puesto técnico, gerencial o profesional, educación, capacitación y experiencia en una disciplina, experiencia de una auditoría adquirida bajo la supervisión de un auditor. Lograr la competencia del líder del equipo de auditoría. Un líder del equipo de auditoría deberá haber adquirido experiencia de auditoría adicional para desarrollar la competencia. Esta experiencia laboral deberá haberse obtenido trabajando bajo la dirección y guía de un líder diferente del equipo de auditoría.
Tenemos el establecimiento de criterios de evaluación del auditor. Los criterios deberán ser cualitativos, como haber demostrado el comportamiento deseado, el conocimiento o el desempeño de las habilidades en la capacitación o en un lugar de trabajo, y cuantitativos, como los años de experiencia laboral y educación. Tenemos la selección del método de evaluación del auditor apropiado. La evaluación deberá realizarse utilizando 2 o más métodos. Al utilizar este método, se deberán tener en cuenta lo siguiente: los métodos descritos representan una gama de opciones y pueden no aplicarse en todas las situaciones. Los diversos métodos descritos pueden diferir en su fiabilidad. Se deberá usar una combinación de métodos para garantizar un resultado objetivo, consistente, justo y confiable. Tenemos la realización de la evaluación del auditor. La información recopilada sobre el auditor en evaluación deberá compararse con los criterios establecidos. Cuando un auditor bajo evaluación que se espera que participe en el programa de auditoría no cumple con los criterios, se deberá realizar una capacitación adicional, trabajo o experiencia de auditoría, y se deberá realizar una reevaluación posterior. Tenemos el mantenimiento y mejora de la competencia del auditor. Los auditores y los líderes del equipo de auditoría deberán mejorar continuamente su competencia. Los auditores deberán mantener su competencia de auditoría a través de la participación regular en las auditorías del sistema de gestión y el desarrollo profesional continuo. Esto se puede lograr a través de medios tales como experiencia laboral adicional, capacitación, estudio privado, entrenamiento, asistencia, reuniones, seminarios y conferencias u otras actividades relevantes. Como conclusión tenemos que finalmente se puede decir que el líder del equipo auditor debe informar al auditado sobre las situaciones encontradas durante la auditoría. Pueden disminuir la confianza que se puede depositar en las conclusiones de la auditoría. Si se define en el sistema de gestión de acuerdo con el cliente de auditoría, los participantes deberán acordar el marco de tiempo para un plan de acción para abordar los hallazgos de auditoría. El grado de detalle debe de tener en cuenta la efectividad de un sistema de gestión para lograr los objetivos del auditado, incluida la consideración, contexto, los riesgos y oportunidades.